Entonces es por eso que ese era el criterio, cuántos se conectaban hoy y de acuerdo a eso, listo, derecho, va, lo corríamos para el próximo martes. Lastimosamente no. Y ya no quiero dar más carretazo porque ya estoy dando la araca. ¿Cierto? Y esto es una universidad, usted es el que toma sus decisiones de ingresar o no ingresar a una clase, ¿cierto? Y esas decisiones tienen consecuencias. Entonces, bueno, quedamos así. Entonces, yo hablo con Julián, yo les coloco ¿cierto? Algo en el claro, de hecho, ahorita apenas terminamos la clase. Y mientras tanto, María Isabel, listo, si puedes ir gestionando algo, pues ahí miramos. ¿Alguna otra réplica, muchachos? ¿Ninguna? No, profe. Listo. Si hay alguna réplica, recuerden pues que esto es democrático, pues la hacen y miramos qué pasa. ¿Cómo así, profesor? Hablando ya. No estoy escuchando. No, profe. Hola, ahí me escuchan, muchachos. Por favor, me confirman. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, Ahí. se me han desconectado los audífonos. Bueno, vea, ya hay 28 y ahorita me escribió, qué pereza que sea así, muchachos. 3 de mis compañeras están viendo la clase desde mi iPad, eso los puso María Camila. María Camila, son 4 personas en total las que están viendo tu clase. La clase, perdón. ¿Me confirmas? Listo. Bueno, por lo menos ya está más de la mitad del grupo. Bueno, muchachos, yo hablo con el profesor Julián y de una les aviso ahorita, a ver qué hacemos. Quedamos en este tema. Quedamos hablando de un ejemplo acerca del concepto de exclusión competitiva, más que todo de competencia. Recuerden que es una interacción negativa, intraespecífica, pero también interespecífica, hablamos de ella. Les coloqué un ejemplo que es, pues, de hecho, novedoso dentro del área que yo trabajo, que es patología de plantas, y tiene que ver con unas bacterias que se llaman bacterias nucleadoras de hielo. Entonces, desde ahí voy a retomar. Estas bacterias viven en la filosfera de las plantas. La filosfera es la parte aérea de las plantas. Todo lo que está por debajo se llama rizosfera. Entonces, estas bacterias viven acá. Y resulta que cuando la temperatura baja mucho, ¿no? Empieza a bajar la temperatura, ellas empiezan a secretar unas proteínas que se llaman proteínas de nucleación de hielo. Esas proteínas, como su nombre lo indica, cogen y nuclean el agua que está en el interior de las células, o sea, la vuelven cristal. Esos cristales, ya después de que ellas producen esto, lo que generan es daño, entonces a nivel de tejido interno. De hecho, se asocia que el daño por heladas, que son los que registran en las noticias cuando la temperatura baja mucho, recuerden que nosotros tenemos fenómeno del niño, fenómeno de la niña, entonces el niño, lo que pasa es que llueve muy poquito, las temperaturas ascienden mucho y especialmente, pues en un principio en la mañana, en invernadero, la humedad relativa es muy alta y empieza a calentar bastante durante el día, pero al principio de las mañanas y al final en las noches las temperaturas bajan demasiado. Eso hace, ese estímulo térmico, hace que estas proteínas se empiezan a producir por parte de estas bacterias que viven normalmente en la filosfera de todas las plantas. Claro, no baja hasta 0 grados centígrados, ¿no? O por hasta 5 grados, 4 grados, que es lo que realmente podrían estar bajando en ciertas áreas de Colombia, en este caso. Entonces esto genera nucleación y daño en tejidos y pérdidas económicas gigantes.
Hace algunos años, entonces, ya en 1980 aproximadamente, investigadores de la Universidad de Berkeley en California fueron los que descubrieron estas bacterias. De hecho, muy poco conocidas hoy en día, sabiendo que tenemos estos problemas y junto con el cambio climático. Ellos empezaron entonces a generar mutantes aleatorios de estas poblaciones que producían proteínas nucleadoras de hielo. Entonces, empezaron a generar. Se demoraron un montón porque, cierto, seleccionar mutantes aleatorios y no tener mutaciones dirigidas, pues eso es mucho más difícil. Y al final resultaron entonces teniendo mutantes, seleccionándolos, que no producían la proteína nucleadora de hielo. ¿Listo? Entonces teníamos el wild type que producía la proteína y después por métodos de pues, selección artificial o selección natural mediada por seres humanos se seleccionaron mutantes que no producían la proteína, pero que eran los descendientes de esta misma población, o sea, pertenecían a la misma especie. O sea, son la misma especie, pero una producía proteína y la otra no. Entonces, lo que hicieron fue coger estas bacterias que no la producían, incrementarlas, producirlas pues, incrementar en su número y después aplicar masivamente en las plantas para que esta misma especie compitiera con esta, ¿no? Y por el mecanismo o fenómeno que se llama exclusión competitiva, las desplazara. Y con eso entonces inventaron un producto para el control de heladas, pero esto, pues, esto es más que todo para Norteamérica donde lo venden, acá no venden absolutamente nada para eso. ¿Saben qué hacen los agricultores cuando hay fenómenos de heladas? Si es que las han escuchado por noticias, especialmente cuando hay fenómeno del niño, lo que hacen es aplicar moléculas cúpricas o aplicar antibióticos masivamente. Si usted piensa que el uso indiscriminado solamente se da en clínicas, no, pues tienen que ir a un cultivo y verá cómo aplican de antibiótico a mansalva, o colocan calentadores, imagínense, en vez de buscar otras estrategias, en este caso de biocontrol basado en un principio ecológico que es la competencia intraespecífica. De esa manera, entonces, los daños por heladas, por lo menos en los papers que yo recuerde, es alrededor del 30% de disminución de daño, y eso es mucho para un cultivo y platica pues para los agricultores. Entonces ese es el modo en que podemos utilizar un principio ecológico a nivel biotecnológico y poder entonces disminuir esos daños ambientales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, pasemos entonces al segundo tema. Recuerden, entonces, interacciones intraespecíficas e interespecíficas, intra dentro de la misma especie. El problema general es, bueno, ¿qué le estamos llamando misma especie? Eso hay que entrar a definirlo siempre. Y ahora entonces las interacciones interespecíficas, que es con especies distintas. Vamos a volver a hablar de interacciones bipartitas, eso quiere decir entre dos poblaciones. Eso hace que sea un poco más fácil de entender estas interacciones, porque pueden haber miles de interacciones distintas en cualquier tipo de hábitat, incluyendo pues nuestro cuerpo humano. Y donde pueden haber más es en la parte del sistema digestivo, que lo saben muy bien. Bueno, este tipo de interacciones también se dividen entre interacciones positivas o negativas y depende entonces de la afectación del fitness que tenga alguna de esas dos poblaciones, pero que son de especies diferentes. También habría que entrar a definir qué concepto de especie vas a aplicar para poder estudiar estas interacciones. Dentro de las positivas, esas positivas se llaman interacciones de simbiosis, que son estas que ven en este cuadro. Entonces, este cuadro, ¿cómo lo vamos a leer? Tiene entonces el tipo de interacción que está clusterizada o agrupada si es positiva o negativa, como lo vemos acá. Y tiene entonces el efecto de la interacción con respecto al fitness de la población A o de la población B. El 0 o esta bolita que ven acá significa que no hay interacción, que es nula, o sea que no pasó nada, o por lo menos o no conocemos qué pasó. Y si tiene un más o un menos, significa entonces positiva para una de las dos poblaciones o negativa para las otras. Eso es lo que significa. Primera, interacción positiva de simbiosis neutralista. Prácticamente es que no pasa absolutamente nada entre las dos, o sea, no se afecta el fitness, sigue igual, porque realmente no es que haya interacción per se. A eso lo llamamos neutralismo en esta parte de interacciones. Segundo, comensalismo.
si ustedes ven, una de las dos poblaciones tiene una interacción positiva en su fitness, o sea, aumenta su fitness. La otra no se afecta en absoluto. Entonces hay una interacción en donde una se beneficia de la otra, pero la otra no le pasa nada. Eso se llama comensalismo. Tercera, el sinergismo, que de hecho se puede parecer al mutualismo. La diferencia es que el mutualismo se centra entonces en el beneficio mutuo de las dos especies y el sinergismo en potenciar o amplificar los efectos que tienen ellas dos. ¿Listo? Entonces, sinergismo amplifica esos efectos y el mutualismo sí es entonces que las dos están beneficiando, pero miren que es interacción benéfica para las dos. Sinergismo y mutualismo. Las dos tienen entonces interacción positiva, las dos se benefician. Esto entonces tiene unas implicaciones a nivel de la salud y también de la enfermedad. Siguientes interacciones se llaman las negativas. Existe competencia, amensalismo, depredación y parasitismo. Si ustedes ven en la competencia directa, ¿cierto? Perdón, esa sería pues, una interacción indirecta, así como lo veíamos en la guía del laboratorio. Aquí se está compitiendo por espacio y recursos, pero no dentro, ¿cierto? No de dos poblaciones pertenecientes a la misma especie, sino de dos poblaciones pertenecientes a distintas especies. Ocurre lo mismo. Aquí yo le adicionaría algo. Ustedes pueden estar compitiendo las dos poblaciones y ser negativa para las dos, pero también puede ser opositiva para una, negativa para la otra. ¿No? O sea, se puede como no ser solamente negativa, ¿cierto? A las dos les pasa algo, no. ¿Por qué? En una puede ser mejor competidor, excluye a la otra y para esa que fue excluida es negativa porque su fitness se afectó. Amensalismo. Esto tiene que ver entonces con competencia directa y es producción de sustancias antimicrobianas, ya sea metabolitos secundarios, antibióticos, toxinas, etc. En esta ocasión, una de ellas, principalmente la que está produciendo el metabolismo, puede tener entonces interacción neutral o interacción positiva, o sea, afecta su fitness positivamente. Y la otra va a tener entonces en interacción negativa, va a empezar a decaer. Entonces, muchachos, esto se da por intermediarios metabólicos y esto sí por competencia directa. El que crezca más y consuma más recursos y esta es, bueno, el que produzca unos metabolitos que inhiban a la otra. Eso entonces en el laboratorio de interacciones fue lo que trabajamos. Depredación, pues prácticamente es los sistemas que existen de fagocitosis. ¿Cierto? Una célula consume a la otra, la depreda. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien se le prendió el micrófono? Ya lo cancelaron. Eso entonces pues, puede ocurrir entre diferentes tipos de microorganismos. Lo más estudiado es entonces la depredación que tienen ciertos protozoos con las bacterias, pero pues hay ciertos protozoos que también pueden comer hongos, hay nematos que pueden comer bacterias, que también comen hongos, que se comen otros nematos, etcétera. O sea, existen diferentes casos de predación. Y entonces vuelve y juega. Para el que está depredando, el que consume, es una interacción positiva porque ya está entonces consumiendo. Negativa es, pues, obviamente, para el que es ingerido por el predador. Y por último, está el parasitismo. Una relación en donde un hospedero, esto contiene o ahí está viviendo el denominado parásito y se aprovecha, lo consume cierta parte de él o todo. Puede también que el parásito tenga cierta fase de su ciclo de vida en ese hospedero, puede afectar su fitness, o generalmente lo hace porque lo puede enfermar, y de esa manera entonces generaría una interacción negativa para ese hospedero. En microorganismos hay interacciones parasíticas, ejemplo, interacción fago-bacteria, o sea, bacteriófago y una bacteria. Ellos entonces, el fago parasita la bacteria. Y también existen hongos, eso se llama micoparasitismo. Los hongos pueden parasitar otros hongos. Les voy a mostrar más adelante entonces los ejemplos que hay. En tricoderma es el modelo más estudiado de eso. Se llama así, micoparasitismo. Esto, entre otros ejemplos también, muchachos. Entonces, miren,
Todo esto cumple para interacciones microbiológicas entre sí o también entre microorganismos y hospederos un poquito más grandes, ¿cierto? Como nosotros. Si usted se pone a pensar, todas ellas pueden tener implicaciones tanto positivas como negativas para un hospedero en particular donde se estén dando. ¿Cuáles son entonces? Pues prácticamente todas. Las positivas serían más hacia promover la salud y se dan, y las negativas serían entonces a la parte de enfermedad. Esto generalmente puede ser, que tampoco es que sea así, pero esas son las que más asociamos con la enfermedad. Especialmente pensaría yo que las más importantes en cuestión de que nos enfermen a nosotros sería la interacción de parasitismo. Digo que no estoy hablando de parásitos, a los parásitos los entendemos como los protozoos, ¿cierto? Los helmintos, demás, lo que vemos en parasitología. Sino estoy hablando de la asociación parasítica, que la pueden tener tanto bacterias, virus, hongos, nematos, protozoos, etc. Entonces, ojo pues que esto es asociación. No estoy hablando de netamente parasitología, entendida como protozoología, nematología, etc. Miren que es el amensalismo y el parasitismo los que más están asociados a la enfermedad. No, la depredación, bueno, pues no tanto como tal. Y la competencia pues también puede ser importante, pero las que más estudiamos es, ¿nos están parasitando o un microorganismo está produciendo una sustancia que me enferma? Esas son las dos principales. Y por eso entenderlas ayuda también a comprender cómo se da la enfermedad. ¿Preguntas con esto? Miren acá, este paper nos muestra cómo puede ser entonces algunas de esas interacciones interespecíficas que les acabo de explicar. Mutualismo, ¿no? Es una simbiosis, población A, población B, ¿no? Y se intercambian entre ellas. Prácticamente pueden ser positivas para los dos. Interferencia, en cuestión de competencia, esto es amensalismo. El amensalismo es que esta población que está acá produce un intermediario metabólico que bloquea el fitness de esta otra población. Si ven que la flechita, como se los explicaba la vez pasada, es que se está dando la interacción y generalmente es positiva, y cuando aparece este símbolo acá, como si estuviera bloqueando, es que la interacción al final termina siendo negativa. Comensalismo, en este caso, pues una sin interacción, a esta no le pasa nada en el fitness y esta le da intermediarios metabólicos y esta generalmente sube fitness. So, la competencia, en este caso por recursos, las dos consumen el mismo recurso y se van a competir. A eso es lo que se le llama exclusión competitiva, ¿no? Predación, miren acá, unas están comiendo a la otra y miren que tiene el bloquecito, una interacción disruptiva o negativa, va a interferir en el fitness de esta población. Y por último, lo que se llama neutralismo o interacción neutral, es esto también que llamamos especialización. Cada uno está en lo suyo, sin interacción, consumiendo sus recursos y no se mete la una con la otra. Prácticamente no hay interacción, eso es lo que se le llama neutralismo. Las dos se mantienen fijas, no se afecta al fitness para nada en interacción. Entonces, mire qué se puede dar. Ahora coloquemos un caso dentro de ese mismo paper, pero ya más asociado a nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? Y en nosotros, ¿será que habrá interacciones microbianas y eso tendrá una consecuencia en particular? Entonces, miren esto. Es una imagen que nos muestra células del intestino. Aquí están las células. Y me muestra cómo pueden ocurrir ciertas interacciones en nuestro intestino, las cuales son supremamente importantes, bueno, para mantenernos en homeostasis o lo contrario, para que se genere un disturbio a nivel intestinal y que eso pueda conllevar a ciertas patologías. Entonces, primero, puede ser que haya una población residente en el lumen intestinal que estén sobreviviendo y que interactúen negativamente con alguien que llega a colonizar. Quiere colonizar este hábitat y ellas segreguen o compitan por espacios y recursos y no dejen que éstas colonicen. Miren el bloqueo.
Entonces, eso es una interacción negativa para el patógeno y positiva pues para nosotros, ¿cierto? Puede también ser que haya interacciones simbióticas, que entre todos se compartan los nutrientes y todos se beneficien de cierta manera, o no les pase nada a algunos y otros se puedan beneficiar. Eso hace entonces que, de hecho, sea más diverso la cuestión del intestino, ¿cierto? Todas están como cooperando, hay interacciones positivas. Y esa diversidad hace que sea mucho más difícil que un patógeno llegue y colonice. Ahorita más adelante les voy a explicar algo que se llama invasiones microbianas, que tiene que ver con este proceso también. Lo otro, claro, puede haber quorum sensing. Mire, aquí estoy hablando de interacciones interespecíficas, estas dos, y esta es intra, dentro de la misma especie. Se comunican y ellas entonces se agregan, pueden formar biofilms, que también es otro tipo de interacción intraespecífica, también positiva, y ahí se protegen y ahí entonces se está intercambiando. Esto puede ocurrir tanto para microorganismos benéficos como para microorganismos patógenos. Entonces, ocurre y ya es algo intraespecífico. Y también Profe, puede pasar, hola Natalia. perdón, qué pena. En este que estaba explicando, ¿son de la misma especie? Es que no le entendí esa parte. Sí, esto ya sería intraespecífico. Mira que las células son del mismo color, ¿qué ves? Entonces son del mismo tipo. Eso lo podríamos decir que son de la misma especie. Y recuerda que el quorum sensing, tanto los biofilm, son interacciones positivas intraespecíficas. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, y otra cosa muy interesante, muchachos, es que pues muchos de los microorganismos, especialmente las bacterias, son bastante promiscuos. Entonces ellos están transfiriéndose genes todo el tiempo. Y miren acá, hay transferencia horizontal de genes. Lo que eso también a veces lo estudian dentro de un tipo de interacción. Entonces están interactuando, pero a nivel genético y se pasan genes y pues obviamente eso hace que ciertas poblaciones que antes hacían una cosa hagan cosas nuevas. Eso también, como para los patógenos, como para los benéficos, constituyen una afectación del fitness. Ahora, no solamente pasa, muchachos, en cuestión de nosotros mismos en cualquier parte de nuestro organismo, ¿cierto? Desde la piel, la boca, los intestinos, etcétera. Eso también puede pasar, ¿cierto? Las interacciones a nivel de cómo los microorganismos se relacionan con las plantas. Aquí les coloco un ejemplo en donde tengo una triada. Está la planta, que sería el hospedero. Aquí está algo que nosotros denominamos microorganismos benéficos. EGPR significa Rizobacteria promotora de crecimiento vegetal. Obviamente, estas están sus siglas en inglés. Bacterias que colonizan las raíces de las plantas y tienen un efecto benéfico generalmente. Están los rizobios, que me imagino que el profe ya les habló. Los rizobios son bacterias fijadoras de nitrógeno, intervienen en el ciclo fijando nitrógeno, ¿cierto? Atmosférico y lo fija hacia la planta generando unos nódulos y eso hace pues que haya ese traspaso. Y las micorrizas, que también tienen que ver con el ciclo del fósforo, no sé si se acuerdan de eso, ellas traslocan el fósforo, o sea, lo llevan hasta la planta, porque el fósforo es un elemento que en el suelo, en el ciclo, es poco móvil, se fija las partículas de suelo generalmente. Entonces, lo que hacen las micorrizas es, ¿listo? Si hay algo de fósforo disponible que no está fijado, pero que no se mueve mucho, ellas hacen que se trasloque ese nutriente hasta la planta. Entonces, eso lo llamamos microorganismos benéficos. Pero también existen los patógenos, así como en nosotros. Entonces, nosotros también tenemos microorganismos benéficos, microorganismos patógenos, así pasa en las plantas. Y miren, quiero que miren la figura, las flechitas, en este caso no hay bloqueos como tal, para eso nos colocan los símbolos. Y hay de todo, ¿cierto? Ve, hay neutralismo, entre ellos hay amensalismo, hay competencia, hay predación, etcétera. Todo eso está ocurriendo. No es que, ojo, como así les decía yo, en cuestión de mecanismos de evolución, no es que solamente uno ocurra, es que todos pues pueden estar ocurriendo. Muchachos, las interacciones las podemos meter como si fueran entonces factores de selección natural. Un factor de selección puede ser una interacción. Hace que el otro disminuya su fitness. Entonces dice, claro, esto está haciendo algo en la otra población o hace que se aumente también.
Entonces, al final los podemos considerar como otro factor que está seleccionando poblaciones en el medio ambiente, ¿cierto? Hay uno que compite con el otro y es mejor y este se murió, este sobrevivió. Claro, eso se llama selección natural. ¿Y cuál era el factor de selección ahí? La interacción, cómo se daba. Entonces, para que lo tengan muy presente. Y por eso es bueno explicarles mecanismos de evolución para que entiendan un poquito más toda esta parte de la ciencia de las interacciones microbianas. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, pero resulta que en el medio ambiente, pues no siempre se dan interacción entre dos o tres cosas, sino entre cientos o miles. Y estoy hablando netamente de taxas. Entonces, lo que hacemos hoy en día es intentar modelar esas interacciones a partir de ómicas. Yo después les voy a explicar eso en ya la próxima unidad. Las ómicas, especialmente la metagenómica, o una variante de la metagenómica que se llama amplicon sequencing. Metagenoma, recuerden que secuenciar todos los genes que están en una muestra ambiental y cualquier muestra ambiental prácticamente. Amplicon sequencing es secuenciar un solo gen de toda esa comunidad de microbios que hay en una muestra ambiental. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos nos pueden dar rangos taxonómicos. Generalmente no nos acercan mucho a las especies como hoy las conocemos en el concepto operativo, pero sino por lo menos hasta el rango de género nos permite llegar. Podemos conocer los géneros y pueden haber cientos o miles de géneros en una muestra. Pero entonces ellos cómo están interactuando. Para eso matemáticamente, utilizando bioestadística y obviamente biología computacional, bioinformática, puedo hacer análisis de correlaciones entre esos grupos. Las correlaciones, no sé si se acuerden por su bioestadística, sino para que porfa la repasen porque los vamos a ver después. Existe la correlación de, pues por lo menos las dos más famosas, se llaman Pearson y Spearman. Recuerden que Pearson, esto es como la correlación paramétrica, y Spearman no, ¿cierto? No, no se tienen que cumplir supuestos para estadística paramétrica, sería entonces la prueba no paramétrica. Y pueden existir otros tipos de correlaciones también, pero es por lo menos las dos principales. De hecho, las vemos acá en la figura. Mírenlas acá. Pero tal vez hay otras que se empiecen a utilizar acá. Después les hablo un poquito de eso. Pero miren que de cierta manera matemáticamente se puede empezar entre la boca y la lengua en este caso. Miren que los cuadritos están dividiendo eso y en cada uno de estas figuras está el género, un género bacteriano. ¿Sí lo ven acá? Pero ustedes ven muchas flechas y de diferentes colores, pero quiero que más se fijen en que la línea continua significa interacción positiva y la línea discontinua significa interacción negativa. Este tipo de análisis se llaman análisis de coocurrencias. Coocurrencias. De hecho, un análisis bastante bacano porque se sacó de análisis lingüísticos y se adoptó para ecología. Entonces, mediante cómo están coocurriendo los taxas, cómo están ubicados y están interactuando, yo puedo también aproximarme mediante modelos matemáticos, en este caso estadísticos, a ver si están interactuando positiva o negativamente. Entonces, esas son las lineecitas que ustedes ven cómo interactúan, ¿cierto? Bastante complejo. Y miren que aquí no hay tantos, eso puede ser todavía mucho más masivo. Entonces, hay forma de acercarme a las interacciones por medio de las ómicas. Ese era el mensaje de esta diapositiva. Y se hace mediante biología computacional y bioestadística, por supuesto. Bueno, hablemos entonces, hagamos un paréntesis dentro de todo esto y hablemos de se llama la teoría de la competencia. Competencia es una interacción que vimos que tanto intra e interespecífica comparten, y es competencia por recursos y nutrientes. O sea, quién es mejor competidor, quién consume más rápido esa fuente, quién explota mejor los recursos. Y eso es clave para la hora, ¿cierto?, de empezar a estudiar enfermedades infecciosas. Y lo van a ver más adelante si alcanzamos a llegar hoy hasta allá. Esa teoría de la competencia se basa más o menos en lo que les voy a explicar a continuación. En la diapositiva ven tres tipos de figuras.
vamos a mirar entonces el crecimiento de una especie de paramecio que se llama Aurelia, creciendo solito en un medio de cultivo, en un intermedio. Está entonces la expresión del fitness en cuestión de número de células, mírenlas acá, en el eje Y. Y en el eje X es cómo va creciendo él en diferentes tipos de días. Esto, bueno, él o ellos, pues, estoy hablando de la especie. Miren acá cómo crece. Entonces, normalito, llega una fase en que se empieza a morir, pero pues se leyó hasta ciertos días. En la de la mitad está el mismo comportamiento que les acabé de explicar, pero de otra especie. Esa especie se llama entonces, ¿cierto? Parameson caudatum, distinto a la Aurelia. Entonces está pintado con este color. Y miren que tiene un comportamiento similar, no igual, pero ¿no? Muy similar. Los dos crecen por aparte y en una cinética normal van a empezar también a agotarse nutrientes y se van a empezar a morir. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? En este caso es una interacción interespecífica. ¿Por qué? Porque son dos especies distintas, pero también podría ser intraespecífica y ahorita les hablo de eso, que serían dos especies igualitas. Miren lo que va a pasar. Ya entonces, en este ensayo, se colocan ambas especies a crecer juntas y a competir por los mismos recursos. En este caso, que lo veo acá, miren que lo que era Aurelia crece súper bien, mírenlo. Aquí con la manito les estoy mostrando. Va creciendo. Pero ¿qué le pasó a la otra? La otra, esta la excluyó, era mejor competidora. Y esta se empezó a morir. Y esta fue la que al final sobrevivió. Este fenómeno se llama exclusión competitiva, o también conocido como ley de Gauss. Y me disculpan mi francés, ¿cierto? No lo pronuncio mejor en español. Principio de Gauss o ley o principio de la exclusión competitiva. ¿Qué es lo que dice? Si dos especies consumen el mismo recurso, ¿cierto? De la misma manera, una de esas eventualmente será excluida y morirá generalmente. Esto tiene que ver con procesos evolutivos de selección natural. Si ustedes tienen dos especies, ¿listo? Pueden ser de la misma o especies distintas, que consumen lo mismo, entran en competencia y la competencia resulta siendo un factor de selección. Esa competencia seleccionará de alguna de las dos poblaciones células que tengan un rasgo adaptativo de consumir mejor ese nutriente. Entonces las otras van a empezar a morirse. Esas que al final sobreviven de una de esas dos poblaciones, después, ¿qué van a hacer? Van a empezar a crecer más y a consumir ese nutriente mejor que las otras. Le ganaron, hubo una expresión diferencial del fitness, que lo puedo medir, ¿cierto? Eso se llama selección natural. Y empieza a crecer más y la otra se muere. Entonces, miren que no solamente es entender el proceso ecológico, sino que hay un contexto evolutivo ahí. De hecho, es por eso que se da. En esta ocasión, entonces, miremos en este paper, en esta imagen de este paper, cuando se da exclusión, se colocan las dos especies en un mismo ambiente, en iguales condiciones, que consuman entonces los mismos recursos, y por casi siempre selección natural, otras fuerzas evolutivas también, pero es la competencia ese factor de selección. Esto, el competidor superior va a sobrevivir y el otro se va a morir. Esto, exclusión competitiva. Pero también puede ser que ellos explotaban diferentes los recursos, o sea, no consumían lo mismo, ¿cierto? De igual manera, sino que explotaban los recursos de forma diferente u otros recursos que estuvieran en el medio. Eso quiere decir que pueden coexistir. Eso se llama coexistencia. Vean acá. ¿No? Si bien la figura me muestra que hay uno que baja, ¿no? Suficiente la abundancia en este caso, que también sería una medida del fitness, pues no se muere del todo, ¿cierto? No llega a la línea del cero, sino que sigue sobreviviendo, pero también puede pasar esto, que esta línea roja se quede como por acá. Coexisten las dos poblaciones. Y eso tiene que ver también con otro concepto, que es la imagen que está a la derecha de su pantalla. Esa imagen se llama entonces sobrelapamiento de nicho. ¿Cómo funciona esto? Y eso se ve en bastantes textos. Vamos entonces a explicar.
¿Tienen alguna pregunta con ley de Gauss? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Qué vamos? Sí, profe. Gracias. Gracias por responder. ¿Qué vamos a ver en la figura? Fíjense eso. Entonces, primero, en el Y está una forma de medir la utilización de recursos. Entre más grande sea, ¿cierto? Aumente en el eje Y, es mejor utilizando un recurso en particular. Eso es el eje Y. El eje X, esto parece como un histograma de frecuencias, también llamado, ¿cierto? Density plot, que muestra cómo está la distribución, ¿cierto? En este caso parece una normal, pero puede darse uno así. Y en X se encuentran entonces las dimensiones del nicho contabilizadas, cuántas dimensiones del nicho está explotando. Recuerden que las dimensiones son prácticamente a veces incontables. Entonces usted le puede meter ahí una dimensionalidad como es la fuente de carbono o una fuente de carbono en particular, otra dimensión es otra fuente de carbono, otra tercera, una fuente de nitrógeno, etcétera, etcétera. Recuerden que es como un tome y dame esa dimensionalidad de nicho. Lo que consumo, pero también lo que aporto al medio ambiente, pues obviamente en cuestiones de poblaciones microbianas. Entre más amplia sea el eje X, o sea, de aquí hasta acá, más dimensiones del nicho explota. Entre más cortica sea la campana, menos dimensiones va a explotar. Esto tiene que ver más que todo con los recursos. Y entre más alta sea, mejor explota esas dimensiones, entre más bajita, menos explota. ¿Quiere la lógica? Miren que acá, cuando Profe, se colocan... profe, perdón que le Claro, interrumpa, es que no estoy sí. entendiendo bien lo de las dimensiones. Ok, ya vieron qué es nicho, ¿cierto? Daniela, me preguntaste vos. Sí, señor. Listo, ¿qué es un nicho? Ya lo vieron. ¿Qué entiendes por nicho? Y si no entendiste, también se vale decir, no, no he entendido nada, te explico. Y yo le explico, no hay problema. Se vale no saber. Sino si te lo preguntas por si recuerdas. Profe, pues es un pedacito específico de un ecosistema, ¿no? Eso es lo que he entendido. ¿Entendido? No, no es eso. Eso se llama hábitat. Vamos entonces a... Ah, qué pena con ustedes. Iba a hacer una nueva diapositiva. Voy a intentar rayar. Recuerden que acá queda muy mal. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Vamos a repasar Sí. un poquito. Listo, bueno. Mire, nicho es uno de los conceptos fundamentales en ecología y aplica para todos los organismos vivientes, incluidos nosotros. Yo voy a empezar por el concepto más fácil para ir ampliando al concepto más complicado. El nicho, como tal, se puede, digamos, asociar al concepto de estilo de vida. Entonces yo le pregunto, si quieres, Daniela, me puedes responder, ¿cierto? Yo te digo, ¿cuál es tu estilo de vida? Entonces vos puedes decir muchas cosas, ¿cierto, Daniela? Entonces puedes decir, mi estilo de vida depende de qué, dónde vivo, ¿cierto? Entonces vos, ¿dónde vivís? Ah, yo vivo en tal parte, en tal barrio en Medellín o por fuera de Medellín, ¿cierto? Ah, bueno, y su estilo de vida es usted cómo se viste, en dónde compra la ropa, dónde compra la comida, qué come, quiénes son sus amistades, quién es su familia. ¿Cierto que sí? ¿Me siguen la idea? Y miren que eso todo hace su estilo Sí, de vida. señor. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Usted qué estudia? Hágase de cuenta que cada una de todas esas cositas que yo le estoy diciendo es una dimensión. Cada cosita. Y usted explota recursos, usted come cosas, ¿cierto? Usted dice, nada, a mí me gusta más comer vegetales que carne, que está normal. O lo contrario, me gusta mucho la carne, un poquito vegetales. Y consume de cierta manera. Y es tanto así, pues en nosotros está más regulado la competencia, pero en las poblaciones humanas es totalmente que se dé. Es que somos seres violentos y en eso reflejamos competencia. Bueno, pues no voy a hablar de eso en este momento. Entonces, mire que usted también está interactuando con más seres humanos y con diferentes tipos, ¿cierto?, de poblaciones de seres humanos, llamémoslo así. Así seamos todos de la misma especie. Mire que tienes un montón de cosas que decir acerca de tu estilo de vida. Ahora pensemos en microorganismos. ¿Cuál es el estilo de vida de un microorganismo? Entonces, nos empezaríamos a hacer preguntas nosotros, no se las vamos a hacer al microorganismo, ¿cierto? Él no nos va a responder.
O por lo menos no de manera directa, sino que yo tendré que hacer pruebas. ¿Cuál es el estilo de vida de este microorganismo? El estilo de vida es pues, donde vive, entonces su hábitat, entonces esa es una dimensión del nicho. Pero su hábitat se define por muchas cosas. Venga, ¿en qué pH le gusta estar? Está entre este y este, es otra dimensión. ¿Y qué moléculas carbonadas le gusta comer? Este y este. Pero venga, él produce intermediarios metabólicos también, eso hace parte de su estilo de vida, ¿sí o qué? Claro, él produce, no sé, lipopolisacáridos, él produce exopolisacáridos, él produce metabolitos secundarios, él produce antibióticos, etcétera. Eso se llama dimensión. Entonces, hay diferentes tipos de terminologías, más bien conceptos en cuestión de definición de un nicho. Sabiendo que es una dimensión y que así brevemente es el estilo de vida, la definición que más se acepta hoy en día es dada por un científico que era de apellido Hutchinson. Hutchinson dijo que el nicho es un hipervolumen que tiene n dimensiones y que se define por la ubicación y función de una población o de un individuo. Entonces, primero que todo, el nicho es n-dimensional. Ya te lo expliqué, son tantas cosas que a veces ni siquiera puedes llegar a todas a describir el nicho. ¿No? Tiene n dimensiones. El pH, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, lo que produce, tal cosa, el su fitness, todo. Entonces, n dimensiones. Y tanto así que yo realmente lo que intento es como graficarlo. Entonces, esto genera como una figura súper abstracta. ¿No? Pensemos en esto. Esto es apenas 3 dimensiones. Voy a llamar a esta dimensión pH. A esta la voy a llamar glucosa. ¿No? Y a esta la voy a llamar NaCl, cloruro de sodio. Entonces usted dice, mi microorganismo consume este pH y vive en este rango de pH, dibujito. Pero consume este tipo de sal a cierto punto y la glucosa por acá. Y empiece usted a meter todas las líneas que se imagine de las dimensiones y esto le va a empezar a salir un mamarracho, ¿listo? El cual sería algo que se denominaría en geometría hipervolumen con n dimensiones, porque son muchas. Eso entonces está dado por algo que se llama ubicación, porque él está ubicado en un ambiente, específicamente en un hábitat. Es hábitat, que hace parte, obviamente, de las dimensiones del nicho. Y él tiene una función en el ambiente. De hecho, no tiene una, tiene muchas. Pasa que a veces nos centramos solo en una. Es como pensar que un patógeno solamente tiene la función de enfermar. No, para usted sí, porque tiene un pensamiento antropocéntrico, ¿cierto? Lo que me afecte. Pero si usted lo va a ver de manera ecológica, la función podrían ser cientos de funciones, pues eso está todo codificado en su genoma y cómo interactúa también. Eso es el nicho. Esto es la ubicación-función de una población microbiana que la definen entonces n dimensiones, ¿no? Que son todas las partecitas que hacen parte del estilo de vida. ¿Quedó entendido? Sí, señor, muchas gracias. Esto con gusto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a nicho? Entonces me voy a devolver a la figura. De hecho, voy a pintarla acá. Entonces estábamos hablando. Esto es el eje Y. Mentiras, venga, borremos acá. Aquí ya quedó limpia. Un momentico. Entonces, vean. Yo estaba diciendo, vean, yo tengo una población A y B. ¿No? Pueden ser de la misma especie o diferentes. En el ejemplo que les acabo de mostrar de los paramecios, eran de especies diferentes. O sea, sería una competencia interespecífica, pero también puede haber competencia intraespecífica. Las dos son interacciones negativas para uno de ellos, o para los dos, ¿cierto? Eso depende de qué texto mire. Entonces tengo dos poblaciones microbianas, A y B. Resulta que A
en la grafiquita que ahorita hicimos, mírenla acá, estas son el número de dimensiones del nicho. Ya les expliqué que eran dimensiones. Y esta es la forma del uso del recurso, o sea, qué tanto es eficiente en el uso de cada una de esas dimensiones. Entonces, generalmente, la población A se puede pintar de esta manera y la población B de esta manera. Acá lo importante es el concepto de sobrelapamiento de nicho. ¿Dónde está el sobrelapamiento? Miren acá. Esta zona es las que ellas van a explotar conjuntamente. Entre menos sobrelapamiento haya, se aumenta la coexistencia. Claro, porque miren lo que coexistencia, miren lo que sobra de este modelo. Claro, tienen muchos recursos, muchas dimensiones que explotan ellas solitas, que no están explotando conjunto. Entonces, claro, pues si ellas solamente consumen algo que es común entre las dos y es poco, pues más chances hay de que exploten otros recursos y puedan sobrevivir y se sigan reproduciendo. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo siguiente? Recuerden, dimensiones, uso del recurso, qué tan eficientes. Y pasa esto. Y esta es la zona de sobrelapamiento. Todo esto, ¿qué está pasando? Hay muchas dimensiones que son explotadas de igual manera por las dos poblaciones. Quiere decir que se van a competir. Cuando se compiten, ocurre la exclusión competitiva. Una de ellas, por cuestiones de mecanismo principalmente de selección natural, pueden haber otros incluidos, no solamente está pasando ese, recuérdenlo, eso especialmente con parcial, es que esa competencia es un factor de selección que va a hacer que una de estas, A o B, ¿no?, se seleccionen unas variantes que sean mejores competidores, exploten mucho mejor esta zona de sobrelapamiento y va a hacer que la otra pues ya no tenga chances, es mejor competidor y se muera. Esa es la exclusión competitiva. Pero miren que se define por el sobrelapamiento de los nichos. Y esa es una forma entonces de diagramarlos, mirando qué dimensiones, cuántas dimensiones explota y qué tan eficientes es en el uso cada una de esas poblaciones y qué tanto se sobrelapa o no se sobrelapa esos nichos. ¿Alguna pregunta con esto? Y miren lo que aquí está. Esta es la zona de solapamiento. Y con eso Profe, yo qué pena. puedo... Hola Natalia, dale. Perdón, en la parte donde, pues en la que usted dijo que si se había mucho sobrelapamiento, ¿qué era lo que sucedía? Hay exclusión. O sea, se están compitiendo, ¿cierto? Utilizan los mismos recursos de igual manera, los explotan igual. Entonces, ya empiezan a competir. Lo que pasa es que esa competencia, esto es un factor de selección. Alguna de esas dos poblaciones, esto se generará un mutante, esto adaptativo, que explote mejor. Y ese mutante se va a empezar a reproducir muy rápido y empieza a consumir mejor que los otros. Y claro, el otro no alcanza y se muere. Eso es lo que pasa. Gracias. Con gusto. Ahora miren entonces el experimentico, eso lo monta uno en el laboratorio, obviamente si tiene preguntas ecológicas o también de ecología aplicada, miren que ahorita les expliqué lo de bacterias de nucleación de hielo, eso es ecología aplicada. Y hoy en día estamos trabajando con microorganismos probióticos en los cuales también nos toca hacer experimentos de exclusión. Esto también es ecología aplicada. Y ahorita vemos otras cosas. Si alcanzamos. Entonces, primero, miren acá. Cuando los dos paramecios están creciendo separadamente, pues no hay ningún problema. La primera imagen que les mostré, esta de acá, esta y esta. Los dos están creciendo separadamente y obviamente aquí no hay sobrelapamiento de nicho, pues si no están compartiendo recursos, no la hay. Puede ser entonces que cuando crezcan juntas en el mismo tubito, exista que una de ellas se murió y la otra sobrevivió. Eso se llama exclusión competitiva. Utilizaban los mismos recursos, el sobrelapamiento de nicho era masivo. Pues, bueno, una de ellas se va a morir, la otra sobrevive. Y por último es la partición de recursos o la coexistencia.
Y eso ocurre cuando no hay o hay muy poquito sobrelapamiento de nicho y permite que las dos poblaciones vivan junticas sin ningún problema. Todo eso está pasando en la naturaleza constantemente, ¿no? Y lo vemos de esta manera. Miren entonces acá, dos poblaciones, lo mismo, densidad poblacional en eje Y, tiempo de incubación, que se colocan juntas en un tubo, en un Erlenmeyer, y hacen que este de acá, miren entonces cómo están creciendo juntas, normalito, una nota, y eso se llama coexistencia. Pero miren acá lo contrario, empezaron juntas y una de ellas se fue muriendo y la otra fue quedando mejor competidora, era mucho más eficiente y esta se murió y esto se llama exclusión. Y así es que entonces esto. Dentro de la teoría ecológica, especialmente los ecotipos, recuerden, poblaciones bacterianas que ocupan un mismo, nicho ecológico cuya divergencia está medida por la selección natural periódica. Es un concepto de especiación que se utiliza para procariotes específicamente, donde llamamos ecotipos o ecobares a las especies de bacterias si yo considero el concepto ecológico de especie, que tiene que ver con explotar recursos, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, si yo tengo, voy a volver a explicar esto, diferentes ecotipos, en este caso, ecotipo 1, ecotipo 2 y ecotipo 3. Entonces, vuelvo a la definición, población bacteriana, ecotipo, miren acá es poblacional, que ocupa un mismo nicho ecológico, entonces este es el nicho de esta población y bueno, no se solapa con ninguno. Y cuya divergencia se va entonces seleccionando mediante la selección natural periódica. ¿Cómo así? Llegan y están estas tres y empezaron a haber eventos de selección natural. Inundaciones, antibióticos, modificaciones del pH. Y por acá, en uno de estos ecotipos, había una célula que contenía una mutación, en este caso adaptativa, ¿no? Que viene de un proceso de selección natural. Y esto ocurrió muchas veces, entonces por eso se llama periódica. Ocurría. Y resulta que esta fue la que se seleccionó y se empezó a reproducir. Las otras se murieron. Eso quiere decir que la selección natural purgó la diversidad, ¿cierto? Se murieron todas las otras y solamente sobrevivió el que tenía esa adaptación. Entonces, ella, como tal, ya se ubica en un hábitat en particular y cumple unas funciones. Tiene un estilo de vida distinta a las que ya se murieron. Esa es la forma de que se genera un nuevo ecotipo. Eso es lo que pasa. Los ecotipos yo los puedo entonces representar en la figura de la derecha. Ya se los voy a explicar. Uno utiliza unos algoritmos y todo. No voy a entrar en detalle, complicarles más la vida, que no es necesario que lo sepan en este momento. Quiero que miren este árbol como tal. Recuerden que un árbol es una representación, un modelo de cómo evolucionan linajes. Entonces, empieza por acá, este árbol representa un modelo de especiación bacteriana que se llama el modelo de ecotipo estable, y no solamente hay un modelo de ecotipo, hay un montón de modelos, pero este se llama ecotipo estable. ¿Qué empieza? Mire la línea, esta primera línea que estoy mostrando acá. Esta línea representa el linaje y llega a un punto en que si ven que hay una línea continua y otra línea discontinua. Las líneas discontinuas representan eventos anagenéticos. ¿Se acuerdan de eso? Si no, vayan y repasen. Entonces, generan linajes que se van a extinguir. Todas estas lineecitas eran linajes que se diversificaban y se extinguían. Y seguía la principal, ¿cierto? Ocurriendo muchos eventos anagenéticos. Y ¡pum! Llega un asterisco acá. Ese asterisco significa un evento de selección natural periódica. Miren que se repite varias veces. Y va purgando la diversidad hasta un momento en que la anagénesis acaba y se vuelve cladogenético. Se dividió en dos. ¿Sí? En evento de cladogénesis. Y vuelve a ocurrir lo mismo, hasta el punto entonces de que se forman estos ecotipos. Estos ecotipos al final acá son linajes que ocupan un mismo nicho ecológico cuya divergencia está mediada por la selección natural periódica. Lo mismo que vimos acá en representación del árbol. Están en un clado y acá se define como ecotipo 1
y acá como ecotipo 2. Ecotipo 1 sería porque ellos tienen un ancestro común muy cercano. Y yo puedo empezar a especular, ojo, porque no lo sé, que estos miembros de este ecotipo tienen el mismo nicho ecológico. Pero mire que eso es teórico, yo no sé si lo tengan. Y si no, simplemente se reconstruyó un modelo evolutivo y yo dije, venga, esto tal vez, los miembros que yo estoy diciendo que son de este ecotipo porque tienen un linaje muy cercano, deben explotar los mismos recursos. Eso es lógico, ¿cierto? Eso es razonable, pero tal vez no sea la verdad. Lo mismo con el ecotipo 2. Se dividió y acá todos estos miembros, que son estas líneas de acá, que recuerden que en un árbol se llaman terminales, pertenecen a otro ecotipo. Entonces aquí ya tengo dos. Eso es como ocurre acá mismo, ¿cierto? Ocupando un nicho distinto los dos. ¿Yo cómo podría saber que realmente son especies ecológicas iguales o diferentes? Los ecotipos que se formaron de esa manera, o que yo pienso que se formaron de esa manera mediante ese modelo. Lo hago mediante experimentos de exclusión competitiva. ¿Cómo funciona? Pillen y verán. Si son ecotipos distintos, yo puedo coger una cepa que está en este ecotipo, un linaje, y colocarlo a competir con el ecotipo del segundo linaje. Si fueran ecotipos distintos, quieren decir que tienen nichos distintos, y si tienen nichos distintos, esto explotan recursos de manera diferente. Eso quiere decir que si yo hago un experimento de exclusión competitiva entre ecotipos distintos, esto coexistirán, ellos coexisten. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque son, en su teoría y en su concepto fundamental, tendrían una ubicación y una acción en el medio ambiente distinta, explotarían recursos de manera diferente. De esa manera yo sabría que sí son dos especies ecológicas distintas. Pero si yo me fuera a evaluar dentro de un mismo ecotipo y las colocaría a competir dentro del mismo ecotipo, ya no ocurriría coexistencia, ocurriría exclusión competitiva de forma intraespecífica, no inter. Inter fue la que les acabo de explicar. Intra sí. ¿Por qué? Porque se supone que son la misma especie, todos esos linajes que están acá. Si son la misma especie ecológica, es porque están entonces utilizando los mismos recursos, de igual manera, entre comillas, porque después les explicaré que no es tan así. Cuando hago un experimento de exclusión, entonces una de ellas excluirá a la otra porque utiliza los mismos recursos. Ya sabría yo que sí son del mismo ecotipo. Entonces, toda esta parte de competencia y de principio de Gauss no solamente me ayuda, ¿cierto?, a mirar si uno crece mayor que el otro, ¿cierto?, si coexisten o se compiten, sino que también me ayuda a definir especies en cuestión, en este caso bacteriana. Puede ser un criterio para saber si estoy hablando de especies distintas o de la misma especie. Y eso tendrá también una repercusión en cuestión entonces de salud o enfermedad. Esto con el concepto de ecotipos. Y de hecho hay papers que lo muestran, ¿cierto? Este es uno. ¿No? Lo que hacen aquí los investigadores es evaluar diferentes cepas bacterianas que tienen mismo ecotipo y diferentes ecotipos. Y mirar entonces cómo se empieza a comportar el fitness cuando es competencia. O como puede seguir estable en alguna de las poblaciones, aquí también se manejan interacciones bipartitas, desde A2, porque si no se vuelve inmanejable. O una de las poblaciones se va a morir o la otra va a sobrevivir y se va a reproducir. Entonces, este estudio sirvió para demostrar que existe algo que se llama especiación rápida. O sea, un evento cladogenético de forma rápida en bacterias. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Sí, ellas cambian mucho, pero generalmente se están generando nuevas especies así de rápido. Entonces, aquí se demostraba que sí y que tenemos que tener cuidado, en ese caso, pues en el contexto médico. La generación, entonces, de especies nuevas bajo un factor de selección muy poderoso, como por ejemplo los antibióticos y el problema de resistencias que nosotros mismos estamos haciendo, esto que en esa competencia que hay entre microorganismos se estén generando también especies nuevas. Y eso puede tener una repercusión muy grave en cuestión de salud, y ustedes lo saben, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No?
No, profe. ¿Listo? Vamos entonces a las siguientes diapositivas y vamos a empezar hasta que nos dé. Bueno, voy a empezar a explicarles hasta cierto punto el tema de invasiones microbianas, que tiene que ver con interacciones. ¿Por qué invasiones? Primero, es un tema muy novedoso, no solamente en cuestión de salud, que ya pues obviamente se venía estudiando hace mucho tiempo, sino también en cuestión de biotecnología. Los microbios invaden, eso se llama prácticamente infección, ¿cierto? Pueden infectar. Una cosa es que después generen enfermedad o no, que va a depender de otro tipo de factores. Entonces, en el proceso de enfermedad, una invasión es supremamente importante, pero una invasión va a tener diferentes tipos de procesos a nivel de interacciones, tanto positivas como negativas, intraespecíficas. Entonces, empecemos a ver algunos de los términos que se utilizan en el marco conceptual de las invasiones microbianas, que son importantes en los procesos de infección y después en los procesos de enfermedad, pero también, muchachos, en los procesos de salud, porque un patógeno, no, ¿cierto? Yo me imagino invadiendo y el invasor es siempre el malo. ¿Y usted qué está haciendo cuando está tomando probióticos, cuando se está comiendo la kombucha, el kefir, ¿no? O cuando compra el yogurcito que tiene probióticos para sus intestinos? Eso no es un microorganismo foráneo que usted está esperando que haga algo. Ese microorganismo también tendrá que invadir. O sea, que no solamente son los patógenos, también pueden ser los benéficos. Entonces, esto nos ayuda a comprender un poquito más, desde términos de la ecología microbiana, cómo se está dando todo el proceso de patogénesis. Por eso vamos a verlo. Hay que tener en cuenta entonces, para mí, 5 conceptos para empezar a entender invasiones. Entonces, es el marco conceptual de la invasión. Entonces, primero, una comunidad microbiana. Ustedes saben que son diferentes poblaciones que pertenecen a especies distintas, que están en un hábitat en particular y que están interactuando. Eso es una comunidad, ¿cierto? O sea, diferentes poblaciones interactuando. Dentro de esa comunidad hay una comunidad que reside, entonces se llama comunidad residente, que sería el segundo concepto. Entonces, el primero, comunidad microbiana, Zuliada. Ahí recordamos que era. La comunidad residente es esa comunidad que está ya en el sitio, en esa hábitat, ocupándola y explotando recursos. O sea, tienen un nicho, están ahí. Pero puede llegar una comunidad invasora o una población o una célula invasora. Esto se llama en invasiones un alien. Llega algo extraño que ahí no vivía y vamos a mirar qué pasa. ¿Será que se va a competir con los demás o va a ocupar un nicho que los otros no explotaban y por ahí se va a meter? Es algo que no estaba y va a venir a hacer algo. A eso lo vamos a llamar alien, ¿listo? O invasor. La invasión entonces es la entrada y el establecimiento de ese alien, ¿listo? Perdón, la invasión entonces es que ya llega y tiene un proceso exitoso y el establecimiento es que se queda entonces a vivir ahí prácticamente. Se reproduce, ¿listo? Y sobrevive. Ese es el marco conceptual. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Cuál es el proceso de la invasión microbiana? Vamos entonces, yo lo voy a explicar y vamos a ver un videito muy cortico y con eso termino porque la siguiente diapositiva es un poco compleja y quiero que más bien en clase presencial, si es que pues, podemos hacerla, explicárselas ahí por si tienen alguna duda. Entonces, voy a explicar esto y vemos el videito y terminamos la clase. ¿Qué es esto? Primero que todo son una serie de pasos que están dadas por estas letras A, B, C y D, que debe en teoría seguir bajo un marco conceptual un invasor exitoso. Entonces, se debe introducir, se debe establecer, debe crecer y se debe entonces esparcir, ¿cierto? Eso significa spread, y al final genera un impacto, que son las consecuencias, que se pueden ver reflejadas en la salud o en la enfermedad. Bueno, entonces, primero,
¿qué se necesita de cierta manera para que un microorganismo pueda introducirse? ¿Cuáles son esos rasgos de ese microorganismo que pueden ayudar a eso? El paper nos dice lo siguiente: primero, pues que tenga altas tasas de crecimiento, o que se reproduzca por lo menos. Que tenga alta capacidad de dispersión y por diferentes tipos de métodos, ¿cierto? Las dispersiones microbianas pueden ocurrir desde que yo lo lleve, esto lo transmita de cierta manera, como también se transmite por el aire, por el agua, etcétera. Insectos, todo lo que ustedes imaginen. Entonces, la capacidad de dispersión debe ser alta. Que tenga plasticidad fenotípica, que es una de las fuerzas evolutivas. Pero recuerden que son cambios fenotípicos sin la necesidad de que hayan cambios genóticos como tal. El microorganismo puede ser plástico. Quiere decir que la consecuencia de la interacción con los factores ambientales hace que ese microorganismo tenga o exprese más bien diferentes funciones que ya estaban dentro de su genoma. Y por último, que tenga alta diversidad genética. Eso puede hacer que haya chances de que pueda invadir, que sea exitosa la invasión. Esto en general. Y él se va a introducir. Introducción a un nuevo ambiente. Para que se establezca, debe, según el paper, pasar ciertas barreras abióticas que están en ese ambiente. En primer lugar, ¿listo? O sea, se introduce para que se establezca. Primero, claro, tiene que, tal vez, las barreras de pH, temperatura, salinidad, las tiene que sobrevivir a ellas para poder estar ahí. Porque si en algún momento el pH, es cierto, es distinto al que el rango que sobrevive, pues se va a morir. Lo mismo la temperatura, se va a morir. Lo mismo la concentración de sal, se va a morir. Entonces, tiene que pasar primero esas barreras abióticas. Ya cuando se establece, miren acá, este es el alien. Viene acá, se introduce y para que se establezca tiene que pasar estas barreras. Se estableció, mírenlo acá, se empezó a reproducir. Tiene entonces ya, cuando se establece, pasar las barreras bióticas. Y aquí es donde, si ven, están todas las interacciones ecológicas. Competencia, antagonismo, predación, etcétera, etcétera. Todas ellas, pues en un principio, son esas barreras que son interacciones negativas y que pueden ser negativas, en este caso, hacia el invasor. Si no es buen competidor, si no genera sustancias antibióticas o si no depreda, puede ser que se muera. Entonces tiene que interactuar con los demás. Eso hará entonces que crezca, esto empiece a dispersar dentro de ese ambiente y después ya desplace a los taxas. Mire que creció, empezó a desplazar, fue mejor competidor que los otros. O tal vez era mejor consumiendo ciertos recursos o generaba unas sustancias antimicrobianas o depredaba, yo no sé, pero era mejor que los otros. Y esto permitió entonces que se altere la funcionalidad de la comunidad y obviamente la función y también la diversidad taxonómica y genere un impacto o unas consecuencias. Este proceso puede pasar para bien o para mal. Este paper es un review, ¿cierto? Invasiones microbianas, proceso, patrones, mecanismos. Hay unas revistas, en este caso como Trends in Microbiology, que tienen videos, resúmenes de papers y son muy bacanos que uno los puede utilizar para temas educativos. Son de las pocas revistas que usted entra a mirar el resumen del paper en un video y con figuritas, bien bacano. Hay otras revistas que no, que le muestran solamente el asta. Quiero mostrarles el video para que vean, está traducido, se los voy a enviar por acá si lo quieren ver, aparte van a quedar las diapositivas, más tarde se las subo. Y muestran el proceso, esto mismo lo explican de una manera un poquito pues, más bacancita con imágenes. Eso es lo que vamos a ver, lo que les acabo de explicar. Y con eso cerramos la clase. Déjenme un momentico, aquí está. Voy a mandarles el link por acá, por si lo quieren ver. Por aparte, no conmigo. Y esto ya tiene compartir sonido. Ya está con traducción automática de YouTube, pero no está tan mala. Y vamos entonces a verlo, dura 4 minuticos y con eso terminamos. Si tienen alguna pregunta, pues la resolvemos. Lo voy a colocar. Me avisa alguien, por favor, si lo están escuchando. Deep sequencing efforts have revealed that many Discúlpeme que no active los subtítulos.
Listo, pero sí se escucha, listo, perfecto. Ahora sí, vamos entonces. Recent deep sequencing efforts have revealed that many microorganisms exhibit biogeographical patterns, forming distinct communities across the Earth. This is a core principle of our recent paper, Microbial Invasions, the Process, Patterns, and Mechanisms, published this month in Trends in Microbiology. Such heterogeneity allowed us to picture microbes within an ecological invasion framework, where communities of microbes are susceptible to invasion by other, non-indigenous species. I'm Joanna Sales. And I'm Cyrus Mallon. In our review paper, we show that invasions are common to many subfields of microbiology, like agricultural, medical, and environmental. For instance, an invasion can be classified as contracting an infection, the application of biofertilizers, or even the use of bacterial probiotics. Common to all of these examples is the introduction of a microorganism that is transported into a new environment or community where it's never before existed. By analyzing such studies, we were able to piece together a larger story, and in our paper, we show how invasions appear to follow a universal process that's defined by the introduction, establishment, growth and spread, and impact of an invader. So to illustrate this process, let's take a case study that we examine in our review. We'll need a cow, the land it lives upon, and the bacterium Escherichia coli. E. coli is a harmless commensal to many vertebrates, and it's frequently introduced into the soil by way of fecal shedding, and this begins the first phase of invasion, introduction. In order for E. coli to continue its lineage and persist over evolutionary time, it has to get taken up by a new host, perhaps by surviving long enough in the soil so that it can get into the food supply. Alternatively, it could also complete a successful invasion into the soil. A key barrier to a successful invasion is gaining access to vital resources, and the ability to maintain a viable population until resources become available defines the establishment phase. If E. coli's population does not become extinct in the soil, any kind of disturbance, like a sudden increase of temperature or rainfall, may cause an influx of resources, and this may allow E. coli to grow. By growing and spreading, it enters the third phase of the framework, and has therefore successfully invaded this new environment. This growth leads us to the last phase, the impact, during which the invader might affect the resident community, for instance, by displacing indigenous microbial species. In our review, we examine each phase of the invasion process in more detail, and we weave what we know so far about this phenomenon into the current microbiological and ecological theory. Switching gears, the latter part of our review focuses on the patterns and the mechanisms of microbial invasions. We were able to reveal a general pattern where resident communities with high levels of microbial diversity better resisted invasion than those that were less diverse. This is called the diversity invasion effect. The mechanism behind this effect relies on the fact that more diverse communities better exploit available resources than less diverse communities. The resulting low level of resources in highly diverse communities makes the possibility of invasion very low. However, should resources become available, say perhaps due to some kind of disturbance, the chance of invasion will again increase. The value of these new concepts is that they offer a promising framework to improve many practical applications like biofertilizers and probiotics, because the survival and effectiveness of such agents is often compromised by the high diversity of the natural microbial communities found in the environments they are introduced. By incorporating and identifying what resources may be crucial to an invader's survival, we can search for, or perhaps engineer microbes with effective ecological strategies that allow things like displacement of gut pathogens or even long-lasting plant growth promotion effects. Listo, muchachos. Vean que todo esto también lo puedo aplicar. O sea, todo el concepto ecológico también tiene una aplicación. Eso se llama ingeniería de microbiomas, después les explico qué es eso. Entonces, yo puedo modificar el microbioma, yo puedo conocer cómo interactúan y mirar dónde tengo que meterme para controlar enfermedades, tratamientos, etc. O sea, tiene grandes ventajas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, no se me vayan a ir. Vamos a hacer lo siguiente. Vea, al final se conectó la mayoría, ¿cierto? Hay 30 y punta. Voy a hacer lo siguiente, para que no se angustien. Voy a enviar una encuesta para que quede solamente en el Classroom, para que quede registrada. Va a ser con recopilación de información, pero eso solamente queda para mí, ¿listo? Y para el profe Julián, nada más.
quiero que entren ¿cierto? Todos ustedes y digan a sus compañeros que entren a decir que están de acuerdo que vamos a correr el parcial 8 días. ¿Listo? Y les voy a dar un tiempo prudente. Muchachos, si alguien no lo firma, se hace el martes. ¿Listo? Así se las coloco. Si todos lo firman, listo, lo corremos sin ningún problema y ya. Entonces, en un momentico, más tardecito o mañana temprano, para que tengan más gabela, fírmenlo. Puedo dar hasta mediodía. Y ya a mediodía sabemos entonces cómo se comportó la cosa y de una sabemos si lo corremos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Listo, así quedamos. Listo. Recuerden que la idea de nosotros es solamente su aprendizaje y no poner tantas trabas. Esa es la cosa, buscar soluciones. Entonces, ya, simplemente para que quede registrado, que todos firmen, recuerden, recopilación, pongan a todos a firmar. No, firmar es que no, haga votar más fácil. Eso solamente para registro, por si nos llegamos a atrasar y todo, vea que fue con consentimiento de todos y buscamos soluciones si eso llegara a pasar, pero no, ojalá que no. Y muchachos, listo. Ahorita se las envío, va a ser o ahorita o mañana a primera hora para que tengan tiempo hasta mediodía de mañana. Con eso ya recopilo información, listo, y ya les pongo la decisión a mediodía. Ténganme paciencia mañana que tengo muchas clases, que a veces no les respondo, coloco anuncios, es porque también estoy muy ocupado. Y listo, muchachos. Estamos conversando y nos veríamos, si todo sale bien, el martes en teoría. Y no hacemos el parcial, sino hasta dentro de este martes de noche. Pero dependerá de que todos voten. Listo, profe, muchas Listo, Se cuidan gracias. bastante. Bueno, pues, se cuidan. Hasta luego. Profe, Hola, Marlon. la clase del martes usted la subió en algún lugar. Sí, queda en el chat. Entonces, si entran al chat en el Classroom, perdón, en el Classroom no, en el Teams, y ahí va, ahí está la grabación. Si no tienen acceso, Profe, entonces, hola, Daniela. eso te iba a decir que no me aparece. Yo lo busqué en el chat y no me aparece la Pero ¿saben grabación. por qué? Porque el chat les registra desde que se conectaron. Si no se conectaron a la clase pasada, no les va a aparecer. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a subir un link del video de la clase anterior al chat, ¿les parece? Y ya, desde aquí en adelante, les va a aparecer en el chat. Los que no se han conectado ni a la clase pasada ni a esta, no les va a aparecer. De aquí en adelante, lo que sigamos grabando, a eso me refiero. Pero entonces les voy a subir el link ahorita más tardecito para que vean la clase. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Gracias. Chao pues, estén bien.